buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas que me están oyendo, también a todo aquel que tiene sed de Dios, que quiere escuchar la palabra del Señor. Yo lo bendigo desde aquí, en el nombre de Jesús. Y bueno, lo que nos reúne en este video es este mensaje: el sentido de mi vida en Jesús. ¿Qué sentido tiene mi vida si es que estoy con Jesús? Si yo conozco a Jesús, ¿por qué mi vida aún no encuentra un sentido, un propósito? Si estoy sin Jesús, si yo no conozco a Jesús, si yo no he recibido el Evangelio del Señor, lo más probable es que yo me haga esta pregunta: ¿qué sentido tiene vivir en un mundo de maldad, de egoísmo y de tragedia? Amén. ¿Qué sentido tiene? Esa pregunta es como un águila, como un buitre que anda siempre alrededor de nosotros. Amén. Cuando yo no conocía al Señor y estaba en mis peores momentos, ¿cierto? Muchas veces me pregunté lo mismo. Hay mucha gente que se lo pregunta cuando piensa en quitarse la vida, cuando ya no quiere seguir viviendo, cuando ya tiene muchos problemas en su vida. Amén. Cuando estamos bien, obviamente no nos hacemos esa pregunta. Amén. Pero la palabra del Señor es muy clara al respecto. Ella nos puede guiar. La palabra de Dios. Amén. Mire, vamos a ir a Romanos 8:28. Dice la palabra del Señor: y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso este versículo. Mire, es tan profundo porque primero nos dice que no importa lo que tú estés viviendo en tu vida, si estás en un buen momento o en un mal momento, pero todo saldrá para mejor. Amén. Ahora, después nos dice, nos explica y nos dice, esto es, ¿qué quiere decir? Que los que conforme a su propósito son llamados. Quizá tú tienes propósitos en tu vida, pero Dios tiene un propósito para tu vida. Y los propósitos de Dios son eternos. No paran, no se cortan, no se caen. Ni con una pandemia, ni con una enfermedad, ni con una tragedia. No hay nada que pueda detener los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Ahora la pregunta es: sin Cristo, sin Jesús, sin Dios, ¿vale la pena vivir en un mundo tan difícil como está hoy? Está complicado. Se complicaron las cosas. ¿Vale la pena? Si tienes hijos, yo creo que esta pregunta te la haces más de alguna vez antes de poner tu cabeza en la almohada, ¿cierto? Antes de dormir. ¿Qué le espera a mis hijos? ¿Qué le puedo dar yo a mis hijos? Estoy angustiado. Estoy sin trabajo. Se ve un futuro negro. Incertidumbre en mi cabeza. ¿Qué puedo yo darle a mis hijos, a mis nietos? Quizás si eres muy joven no te lo preguntes tanto. Amén. Porque la juventud tiene muchas expectativas de que todo esto va a mejorar. Por algo los jóvenes son los primeros en salir a protestar. Porque ellos creen que es más simple, más sencillo esto, pero no es tan sencillo.
Hay una guerra espiritual en la tierra y se está desatando ahora más que nunca. Los que creen en Dios y los que no creen. Mire, la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es por eso que el Evangelio es un llamado a reconciliarse con Dios, a hacer las paces con Dios, a conocer a Dios. Buscad a Jehová en tanto que Él está cercano. Eso está escrito en la palabra. Aún está cercano el Señor. Si tú estás escuchando esta prédica, lo más probable, y créeme que estoy seguro, es que Dios te está haciendo un llamado una vez más. Amén. Dice los que conforme a su propósito. ¿Cuál será el propósito del Señor para mí? Tú eres un llamado. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú eres capaz de retener este video y verlo por más de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, es porque tú estás escuchando el llamado que Dios tiene para tu vida. Amén. Tú quieres saber más. Quieres pertenecer al reino de los cielos. Ya quieres salir de las tinieblas. Tu alma tiene sed. Amén. Tu hambre por Dios está presente. Mire, fíjese que el Señor dice que Él tiene un propósito para los llamados. Amén. Entonces, mire, dice, ¿qué sentido tiene vivir en un mundo de maldad, egoísmo y tragedia? ¿Vale la pena pasar por todo esto si al final me voy a morir? Amén. ¿Valdrá la pena? ¿Sabe? Al final del camino hay un espíritu que se llama muerte. Hay un poder sobrenatural que se llama muerte. Ahí está la muerte. Hay una canción del temucano que dice: allá va la muerte, me está esperando. Amén. Pero después de la muerte viene, ¿cierto?, el cielo o el infierno. Hay un abismo al final. Y todos pateamos la muerte, la dejamos para el último. Nos preocupamos de gozar, de pasarlo bien, de comprar cositas ricas para comer, el que puede, ¿cierto? El alcohólico aprovecha a tomar lo más que puede. El ladrón trata de robar lo más que robar lo más que se pueda antes de morir. Y así estamos. Y no solamente el ladrón y el alcohólico. El que es adicto al dinero trata de comprar, ¿cierto? Nos volvemos locos en las fechas, en las fiestas, y tratamos de gastarnos todo el dinero en lo que más se pueda, tener el refrigerador lleno, comer lo que más se pueda, porque va a venir un tiempo en que eso se va a acabar. Amén. La vida sin Cristo es muy triste, porque usted sabe que al final del camino está la muerte. Quizá usted ignore que al final, después de ese camino, viene un juicio por todo lo que yo hice, bueno o malo. Amén. Está escrito en la Biblia, en la palabra. Pero lo hermoso de conocer a Jesucristo y conocer su obra salvadora, de que Él murió por usted y murió por mí, y recibir esa salvación y saber que nosotros vamos a pasar de largo por la muerte, y yo le voy a decir a la muerte: permiso, déjame pasar porque yo tengo que seguir viviendo. Amén. No importa si la muerte viene a 2 kilómetros o a 100 kilómetros, si me va a pillar mañana o en 10 años o en 30 años más. Eso es problema de la muerte. Lo que yo sé es que Cristo me salvó y que soy libre. Y es un temor que no está en mi corazón hoy, porque me voy a ir a los brazos del Señor, al gozo eterno. Amén. Entonces, ¿cómo saber el propósito que Dios tiene para mi vida? Quizás tú no has escuchado el Evangelio, o quizás sí lo has escuchado y aún tropiezas con esta pregunta: ¿qué estoy haciendo? Amén. ¿Cómo saber el propósito que Dios tiene para mi vida? Primero que nada, déjame decirte que si tú te entregas al Señor, estás en las manos del Señor.
independiente de lo que vean tus ojos, lo que están viendo tus ojos en tu casa, conflictos, enfermedad, amén, un hijo rebelde, una madre enferma, una esposa o un esposo que no se lleva bien contigo, o tú no te llevas bien con él o con ella, amén. ¿Cómo saber el propósito que Dios tiene para mi vida? Vamos a la palabra, amén. Jeremías, un profeta de Dios, dice que el Señor le mandó, amén. Vamos a un poquito, ahí sí, ya. Dice que el Señor le habló, le dijo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te anunciaré mis palabras, amén. Era obediente Jeremías. Entonces descendí a la casa del alfarero, y allí estaba él haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Amén. Recuerda lo que estábamos viendo recién. Amén. Dice: a los que... Ahí está. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Una masa de barro fuera de las manos del alfarero sigue siendo una masa de barro. No sirve para nada. Quizás sea echada al tacho de la basura, o no sé qué fin tendrá, ¿cierto? No tiene un propósito. Pero una masa de barro en las manos de un alfarero se transforma en una vasija, se transforma en una olla, se transforma en un vaso, se transforma en un florero, se transforma en muchas cosas. Entonces, acá dice el Señor, dice el profeta: y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Y aquí habla el Señor y le dice al profeta: ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor: tal como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Amén. Así son ustedes en mi mano. Muchas veces tú crees que tienes todo resuelto y las cosas se mueven de lugar. Las cosas se desarman y hay que empezar de nuevo. Amén. Pero si tú estás en las manos de Dios, ten confianza que Él quiere hacer una vasija mejor. Amén. Quiere hacer algo nuevo. Muchos en esta cuarentena tienen esa oportunidad, tenemos esa oportunidad nosotros de empezar todo de nuevo. Cuando esto se acabe, ya no ser el que era ayer. Amén. Dios quiere hacerte nuevo, un hijo de Dios nuevo. Si no conoces al Señor, quiere darte una nueva familia espiritual. Quiere que tú sanes tu corazón, sanes tu alma. Ya está bueno. Amén. Lo que pasó, ya pasó. Si tú te entregas al Señor y te arrepientes de tu pecado, Dios hace nueva todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice el 7, mire. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar, de destruir. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Amén. O en otro momento puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar o plantar.
Pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Amén. Mire lo que está hablando el Señor. Él tiene la capacidad absoluta de cambiar nuestra realidad. Amén. Nuestra realidad. Y Él no castiga lo malo porque Él es malo. Él castiga la maldad para corregir, para enderezar nuestra vida. Amén. Yo disciplino al que amo, dice el Señor, para enderezar sus pasos, porque la voluntad del Señor es que todos seamos salvos. El joven y el anciano, la mujer, el hombre, el niño, todos salvos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor Jesús. Amén. Entonces, como decíamos, ¿cómo saber el propósito que Dios tiene para mi vida? Amén. ¿Cómo podemos saber ese propósito? En la palabra del Señor. Amén. En la palabra del Señor. En la oración. En la obediencia. Quizá toda la vida he sido un rebelde. No me he sometido. Primero no me sometí a mi padre o a mi madre. Quizá no tuve madre ni padre y por causa de ello he sido un rebelde a la sociedad. He sido un rebelde con la policía. En el trabajo, nunca he durado en un trabajo porque soy rebelde. Soy altivo, orgulloso. Bueno, eso es todo lo contrario, amén, de una persona con propósito en su vida. Una persona que no tiene obediencia, que no se sabe sujetar, difícilmente tenga un propósito. Amén. Una persona que no conoce la palabra de Dios, difícilmente puede entender qué es exactamente lo que Dios quiere para él. Y finalmente una persona que no tiene oración, no tiene comunicación con su Padre. No tenemos comunicación. Amén. El Hijo de Dios debe orar. Tiene que orar y tiene que querer orar. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo realmente está en usted, entonces va a haber una lucha para orar. Yo no le digo que sea fácil, pero por último, que hay una lucha en su cabeza, en su corazón, en su mente, de querer dejar las cosas de este mundo, los pasatiempos, para dedicarle un momento al Señor, su prioridad. Porque finalmente, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Quiere amar usted a Dios? Esa es la pregunta sincera que usted tiene que hacerse en su corazón, en su soledad. Amén. Ahora, Dios tiene distintos propósitos a lo largo de tu vida. Amén. Primeramente, Dios quiere salvarte por medio de Jesús. Si tú no has conocido al Señor y estás escuchando esta palabra, es porque Dios lo está permitiendo para que salves tu alma. Amén. Si tú estás ahí atribulado o atribulada, necesitas confortar tu alma. Quizás el psicólogo no ha podido hacer nada por ti. Quizás las pastillas que estás tomando no calman tu ansiedad. Es porque tu espíritu no ha sido tranquilizado por la paz de Cristo Jesús. Amén. Ningún médico jamás ha vencido la muerte. Mi Señor Jesucristo de Nazaret venció la misma muerte. Al tercer día resucitó de entre los muertos en carne. Amén. Él tiene un cuerpo, pero está sentado a la diestra del Padre. Aún no le podemos ver, pero sí le podemos sentir. Todo aquel que recibe el Espíritu Santo del Señor tiene en sí al Espíritu del Hijo de Dios. El que te permite clamarle a Dios como un hijo y decirle: Padre, 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 ayúdame, papá, Padre. Amén. Todo aquel que cree tiene esa promesa para él. Si tú no crees o no sabes lo que es creer, yo te voy a invitar a que tú cierres tus ojos ahora y repitas esta oración que es muy sencilla. Amén. Cierra tus ojos y repite con tu corazón: Señor Jesús,
yo creo que tú eres el Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre por mi vida y por mis pecados. Yo creo que si tú me perdonas, nadie me puede acusar y soy libre de toda acusación y soy justificado delante de mi Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta hora yo perdono con todo mi corazón a mi padre, a mi madre. Yo los perdono y los bendigo en el nombre de Jesús. Y perdono a ese hombre que dañó mi vida. Y perdono a esa mujer que ha dañado mi vida. Y a toda persona que me ha ofendido yo la perdono, así como tú has perdonado toda mi maldad en la cruz, siendo tú inocente. Llevaste mi carga, mi maldad a la cruz. Yo también perdono y quedo libre de toda cadena, de todo lazo del diablo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Qué hermoso. Bienvenido. Si has hecho esta oración, yo te doy la bienvenida cordial al reino de los cielos, porque la salvación es por fe. Esta misma oración la ha hecho gente que no le queda más vida, que está agonizando. Amén. Y está en estos momentos en los brazos del Señor, está en el gozo. Quizás fue un pecador toda la vida, pero la gracia del Señor le alcanzó. Y ahora es salvo. Y terminó la carrera. Y nosotros estamos aquí y seguimos respirando por la misericordia del Señor. Y hay un propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra, para seguir viviendo. Amén. Si tú tienes en tu corazón tristeza y pena y ya no quieres tu vida, sientes que ya tu vida no sirve para nada, entrégasela al Señor. Di ahí: Señor, repite: Señor, yo te entrego mi vida. Yo ya no sé qué hacer con ella, Señor. Créele. Vamos, despierta, créele. Créele. Y ahora mismo yo te aseguro que hay cambios en tu vida. La gracia del Señor te alcanza. Amén. Lo primero, lo más importante es la salvación. Para que el día de mañana, cuando tú te enfrentes a la muerte, tú le vas a decir: oh muerte, ¿dónde está tu sepulcro? Perdón, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria, oh muerte? Déjame pasar, porque tú no eres para mí, porque yo voy a vivir para siempre en Cristo Jesús. Amén. Si ese día no ha llegado es porque tenemos algunas cosas, algunos asuntos que resolver aquí en la tierra. Amén. Yo bendigo en el nombre de Jesús todas aquellas almas que recibieron a Cristo en su lecho de muerte. Gloria a Dios. Están en los brazos del Señor. Amén. Pero los que estamos aquí, ojo, tenemos cosas que hacer todavía. Amén. Tenemos que preocuparnos de saber qué propósito tiene Dios para mi vida. Amén. Entonces, primero Dios quiere salvarte. Juan 3:16. Amén. Oh, mira, Juan 3:16. Dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Mire, esta versión de la Biblia, después de unigénito, dice único, para explicarnos qué es unigénito. Hijo unigénito quiere decir único. Amén. Entonces, yo puedo decir, entonces yo no soy hijo de Dios, pues. Si Jesús es el único hijo de Dios. Bueno, no lo era, no era hijo de Dios, pero la palabra de Dios dice que todos los que le recibieron, amén, todos los que le recibieron, dice, más a cuánto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aleluya. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces sí, pasas a ser hijo de Dios. Pasas a ser heredero de Dios. Pasas a ser hijo del soberano, del que controla la pandemia. Amén. Pasas a ser hijo. Amén. Pasas a meterte en los asuntos del Señor. Amén. ¿Lo estás entendiendo? ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿A cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué yo no antes de recibir a Cristo no era hijo? Por el pecado. Porque no había forma yo de justificar mis pecados, mis maldades. Muchas veces nosotros nos justificamos delante de los demás. Amén. Vemos a un político, no, que eso a todos hay que meterlos presos, y nosotros también robamos, engañamos. ¿Aún crees que no? ¿Aún crees que eres bueno? Amén. ¿Todavía crees que eres bueno? Mira lo que dice la palabra. Amén. Vamos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todo el mundo está bajo pecado. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay ni uno en la tierra justo. ¿Qué tienes que decir contra eso? ¿Todavía puedes decir tú, es que yo soy bueno? Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato. El Señor te está diciendo con esta palabra que sí, que todos somos pecadores. Amén. El que roba, está a la luz su pecado. El que ha asesinado a otro, ¿cierto? Está a la luz su pecado. ¿Y qué hay de ti? ¿Que no sabes que tu pecado que tú guardas hoy, el día de mañana, por ese pecado el día de mañana vas a ser avergonzado? No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Amén. Hasta las cosas que tú ves en el Facebook que no quieres que nadie vea, hasta esas cosas te van a dejar en vergüenza. Amén. Porque Dios no puede ser burlado. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Amén. De esto no quiere salvar el Señor. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cuántas quejas salen de nuestra boca todos los días? ¿Cuánto mala palabra? Yo no sé si tú echas garabatos, disparates, insultos. No lo sé, quizás no. Pero te quejas de que hace frío, te quejas de que hace calor, te quejas de la pandemia, te quejas de tu hermano, te quejas de tu esposa, te quejas de tu esposo, te quejas. Amén. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran en derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Mira, ahí está la retribución del pecado. Quebranto y desventura hay en sus caminos.
y no conocieron camino de paz. ¿Cómo está la paz en tu casa, en tu barrio? La falta de paz es producto del pecado, porque entonces reina la maldad. Amén. No hay temor delante de sus ojos. Mire, aquí hay otra circunstancia por la cual no hay camino de paz. No hay temor de Dios en nosotros. Cuando vamos a hacer lo malo, no nos acordamos de Dios. Amén. Él todo lo ve. Él no puede ser burlado. Amén. Ahora, de aquello nos quiso librar el Señor. Amén. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No vas a morir. Si tú has hecho la oración, si tú creíste ahora en esta oración pequeña que hicimos y confesaste con tu boca que Jesucristo es tu Señor, la muerte se va. Amén. La condenación eterna se va. La acusación del diablo se va sobre ti. Amén. Quizás has cometido un pecado que incluso es digno de cárcel, pero tú estás en tu casa. Amén. Quizás cometiste un pecado que es digno de juicio, de justicia, ¿cierto? En un tribunal, pero tú estás en tu casa y tu conciencia te acusa. Amén. ¿Qué esperas para dormir en paz? Entrégate al Señor. Amén. Si no hiciste la oración de fe recién, bueno, después retrocedes el video y la haces conmigo. Amén. Entonces dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, descanso. Amén. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Entre paréntesis dice aquí, juzgado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. No ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esto es muy serio. Amén. No es un juego creer o no creer. Para muchos jóvenes quizás esto es nada. Amén. Pero si tú vislumbras a lo lejos que viene el temor, que viene la muerte, que viene la enfermedad, afírmate de la roca que es Cristo. Amén. Si esto fuera un juego, yo te aseguro que Cristo no habría permitido sufrir semejante maldad sobre sí mismo. Cada latigazo, cada escupitajo, cada piedrazo que recibió camino a la cruz, cada humillación, Él fue desnudado en esa cruz. ¿Tú sabes lo que significa ser desnudado para una persona que conserva su santidad? Que jamás dijo un garabato, una maldición de su boca jamás salió, jamás tuvo inmoralidad en su corazón, jamás deseó la mujer del prójimo, jamás anduvo pensando en la maldad cuando veía a una mujer. Al contrario, ¿cuántas mujeres se acercaron a él para que fueran perdonados sus pecados? Muchas de ellas venían con pecados sexuales, con inmoralidad, y los demonios se rendían delante de él. Él tenía autoridad sobre toda maldad, sobre todo demonio, sobre toda enfermedad, porque Él es santo. Y un santo e inocente fue desnudado. ¿Sabía usted lo que significa? Muchas veces usted ve películas y cosas de Jesús y ve a un hombre ahí en paños menores. No es un juego. Es serio. Es una batalla por su vida y por la mía. Una batalla espiritual. Y Él se sacrificó por usted y por mí. Amén. Ese regalo hermoso ya está. Usted solamente tiene que recibirlo. Es tanto el amor de Dios que solamente hay que recibirlo. Es un regalo. Amén. Le pido a mi Padre en esta hora, mi Padre Celestial,
Que sean abiertos los ojos, Señor, de aquellos que oyen tu palabra, para que tu salvación, tu luz, amado Dios, llegue a ese hogar, amado mío, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Siervo amado, después el Señor mire lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿A quién amas tú? ¿Sabes qué implica amar a Dios? Aborrecer a sus enemigos es amar a Dios. Aborrecer el pecado es amar a Dios. Amén. Aborrecer lo que a Él no le gusta es amar a Dios. Pero aquí dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Muchos no llegan a Jesús. Mira, yo ahora te estoy hablando y yo no puedo ver tu rostro. Amén. Quizás hacer una ventaja para ti, conservar tu identidad y poder entregarte a Cristo. Quizás no ibas a una iglesia porque te daba vergüenza, o porque el diablo te acusaba y te decía no entres, porque ahí todos te van a apuntar con el dedo. Pero ahora tú estás viendo esto, tienes la libertad de dejar esto a un lado, este celular o este computador, y te vas a tu habitación y ahí conversas cara a cara con el Señor. Y le dices, Señor, quiero confesar con mi boca lo que tú ya sabes, tú ya me conoces, pero yo quiero confesar este pecado que me tiene en una completa amargura, que me tiene en una completa depresión. Yo quiero confesar esta tristeza de mi vida, este dolor. Amén. Entonces dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Yo soy la luz, decía el Señor. Soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces, nosotros decíamos que lo primero que quiere hacer el Señor es salvar tu vida, salvar tu alma del infierno que le espera a todos aquellos que desecharon a Cristo, que desecharon su obra en la cruz del Calvario, todos aquellos que no quisieron escuchar. Amén. Entonces, bueno, tú te preguntarás lo que hablábamos hace un rato. Hay salvos que parten enseguida y hay salvos que se quedan a pelear la buena batalla. Como yo te explicaba antes, hay personas que reciben la salvación y se van al cielo de inmediato y están en el gozo del Señor. Pero hay otros que son salvos. Si tú ahora hiciste la oración de fe conmigo, eres un salvo que te estás quedando aquí. ¿Y ahora qué? Amén. Tú te preguntarás, bueno, ¿y ahora qué? Por eso es necesario conocer los propósitos del Señor. Si Dios quisiera un propósito pequeño para ti, tú sencillamente recibes a Jesús en tu corazón y te vas de este mundo. Amén. Sería muy sencillo. Yo con la oración de fe, yo creo que Jesucristo es el Señor, ¡pum! Y me da un infarto y me voy al cielo al tiro, de inmediato. Amén. Pero no, pues el Señor tiene algo más grande para ti. Gózate en tu salvación y cuídala y guárdala. Apártate del pecado. Pero ahora viene mucho más. Dice, otros son llevados antes de tiempo para no perder su salvación. Aquí estamos hablando de personas que han recibido a Cristo. Tú recibiste a Cristo ahora, o quizás ayer. Pero esto es una bomba de tiempo. Si tú no buscas al Señor, si tú no te aferras a Dios, dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y como él está perdido para siempre, él lo único que quiere es robarle almas a Cristo. Amén. Él quiere que tú te apartes de Cristo.
quiere que esta salvación, esta oración de fe que nosotros hicimos ahora, no tenga efecto más adelante en tu vida y que tú te vuelvas al pecado y que vuelvas a la esclavitud de la tristeza, del pecado, del fracaso, y que después tú puedas renegar y decir, si Dios no tiene poder, si la oración de fe no sirve para nada, aquí estoy. Amén. Eso es lo que el diablo quiere. Tenemos un enemigo y está afuera, está adentro, está en todos lados. Por eso tenemos que refugiarnos en el Señor. Es el único que ha vencido. Yo me hago hijo de Dios y en su mano nadie me puede arrebatar de su mano. Amén. Entonces, mire, ¿cómo es posible esto que otros son llevados antes de tiempo para que no perder su salvación? Nosotros nos hemos matriculado con el Señor ahora, ¿ven? Entonces, mire, vamos a ir a la palabra del Señor. Dice, aquí Pablo le está hablando a una iglesia que ya se había formado. Amén. Y dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Y tal fornicación, la fornicación es pecado. Amén. Y tal fornicación, cual aún ni se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Amén. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, y de esto se sienten orgullosos. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. La versión Reina Valera dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¡Wow! ¡Wow! Fíjese lo que dice la palabra, amén. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. O sea, el Señor incluso es capaz de permitirlo, este tipo de cosas, cuando nosotros persistimos en el pecado. No juguemos con la santidad y con el pecado. Amén. Después de haber recibido una salvación tan grande, no nos volvamos atrás. Perseveremos en Cristo. Busquemos de su palabra. Busquemos prédicas. Leamos la palabra. Oremos. Oremos. Amén. Busquemos al Señor. Mire, 1 Corintios 11:30. Vamos a ir al 29. Acá está hablando, bueno, nosotros sabemos que en la iglesia nosotros celebramos la cena del Señor. Amén. Y aquí está hablando, dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, lo que hablábamos en delante, no es un juego la salvación del Señor. Él pagó un precio de sangre por nosotros. Ni todo el oro del mundo podría pagar ese precio que Él pagó por tu alma y por la mía. Amén. Es la sangre de un inocente. Es la sangre de un santo. Es la sangre del Hijo de Dios. Para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, recibidos arriba en el cielo. Amén. Entonces dice, porque el que come indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Amén. La versión internacional dice, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Varios han muerto antes de tiempo. Amén.
El Señor es soberano. Amén. Deuteronomio 32. ...39 dice, mire, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Amén. No hay quien pueda librar de mi mano, dice la otra versión de la Biblia. Yo hiero y yo sano, yo hago morir y yo hago vivir, y no hay dioses conmigo. La muerte es permitida por el Señor en el momento que es necesario. Amén. Estamos hablando de la muerte del cuerpo. Amén. Entonces, si queremos tener una vida en Cristo fructífera, llena de propósito, amén, la enfermedad no nos va a tocar. El conflicto, la pandemia, lo que sea, lo que venga más adelante. Dice, ¿qué dice la palabra como decíamos recién? Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Él no va a desamparar lo que tiene planeado para su vida. Eso no se va a desarmar. Amén. Entonces, el Señor es maravilloso. Amén. Pero como vemos, también Dios es justo. Y Dios puede ocupar incluso una enfermedad, incluso la muerte, para salvar nuestra alma. Porque muchas veces nosotros perseveramos en la maldad. Y a veces, ¿cierto?, perdemos la salvación también. El que persevere hasta el fin, dice la palabra del Señor, será salvo. Amén. Esto no quiere decir que todos vamos a morir antes de tiempo porque Dios está salvando nuestra alma. Imagínense, muchas veces nosotros lisa y llanamente renegamos de Dios y nos apartamos de Dios y lo renegamos y nos entregamos a los placeres de este mundo. Aquí está hablando de un hombre que estaba dentro de la iglesia. Amén. Por último, acá hay personas que estaban velando por la salvación de su alma, pero si yo me aparto de la iglesia, si yo me voy al mundo, me aparto de la congregación de Dios, amén, es mucho más difícil que yo salve mi alma. Bendito sea el nombre de Jesús. Su palabra es salvación. Bendita sea su palabra que nos oriente, nos guía. Hay propósito en su palabra. Amén. Para ordenar su vida, para enderezarla, para corregirnos. Qué hermoso es el Señor. Amén. Mire, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Amén. Yo te ceñiré, yo te fortaleceré, yo te afirmaré. El Señor te lo dice en su palabra. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos. Ahora, decíamos, ¿cierto?, que unos son llevados al tiro, reciben al Señor y se van al cielo. Otros reciben al Señor y quedan en esta tierra. ¿Haciendo qué? Por eso es importante esta palabra, con un propósito. Conozca el propósito que Dios tiene para usted. Y otros, sinceramente, se van. Hemos visto varios casos. Se van para el Señor, se los lleva antes de tiempo para salvar su alma. Entonces, como conclusión, finalmente dice, por sobre todas las cosas Dios es soberano y Él se lleva a quien le place, cuando le place, conforme a sus propósitos. O sea, nosotros no podemos jugar con la salvación. Decir, voy a ir a pecar un rato y después me voy a arrepentir. No, porque aquí el que tiene todo bajo su poder es Dios. Y el único juez justo es Dios. Ni siquiera podemos juzgar
cuando muere alguien más? Ah, ese chatito se fue al infierno. ¿Cómo sabe usted? ¿Qué sabe usted si Dios tuvo misericordia de él? Usted no sabe. O puede usted jurar, ¿cierto? Aunque no se debe jurar. Usted debe jurar que tal persona que conoció en la iglesia o un ancianito que se veía muy tiernecito, ¿cierto? Está en el cielo y quizá no está en el cielo. Ay de nosotros, preocupémonos primero de nuestra salvación. Amén. Porque Dios es soberano. Ahora, ¿qué es lo segundo que Dios quiere hacer? Jesús quiere sanarte y libertarte por medio de la fe en Él. Amén. Es lo que sigue ahora. Gloria a Dios. Señor, si hasta ahora has escuchado la palabra y aún tú sientes que hay algo ahí en tu corazón, en tu mente, una amargura, una tristeza, créeme que Jesús sí tiene el poder para libertarte de tus cadenas y hacerte una persona libre de amargura. Cuando se va la amargura, ¿sabes lo que pone Dios en tu corazón? Alegría. Cuando se va la ira, el enojo, cuando eras un hombre enojón, peleador, o una mujer altanera, agresiva, que le gustaba gritar, y eso se va. Si tú permites que Dios saque eso de tu vida, llega la calma, llega la paz, el sosiego. Ese tic nervioso que tenías en el ojo se va. Ese tiritón de manos, ¿cierto? Se fue. Porque es una paz sobrenatural. Que está sobre, por eso dice sobrenatural, porque está encima de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es inferior, es débil. Lo sobrenatural es más poderoso. Amén. Entonces el Señor quiere sanar tus heridas, tus marcas, tus dolores, esos secretos dolorosos que tienes en tu corazón. Si tú fuiste abusado, eso es más común de lo que tú piensas. Si fuiste abusado en tu niñez, si fuiste olvidado por tus padres, si fuiste maltratado, si sufriste de bullying en el colegio, y eso te marcó para toda tu vida, es tiempo de libertad, es tiempo. Esta es la hora, el año agradable del Señor. El Señor ha venido a esta tierra a sanar a los quebrantados de corazón, darle vista a los ciegos, a los que están en cárceles espirituales, a los que están presos, a los que están en situaciones de las cuales no pueden salir. A esos viene el Señor, a los que se sienten enfermos del alma, enfermos espiritualmente. Amén. Vino a libertarte de tu pecado oculto, de aquel pecado que tú guardas ahí. Como decíamos en delante, quizá tú necesitabas una pena de cárcel, deberías estar tú preso. Amén. Esa es una injusticia muy grande, pero por misericordia del Señor, tú ahora estás en tu hogar. O quizás no, pero a todos por igual, Jesucristo vino a libertarlos. Amén. De ataduras, hechicerías. La hechicería es real. Es un poder demoníaco, diabólico, que opera sobre las personas. Pero esa hechicería, esa no tiene poder delante de la sangre de Jesús. Porque la hechicería es hija del diablo. Pero nosotros somos hijos de Dios. Amén. El que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. El amor de Padre, la paz del corazón, el perdonar a mis deudores. Esas son cosas que empiezan a dar fruto en tu vida. Si tú permites que Dios te liberte y te sane, entonces el amor del Padre tú lo sientes. Tú te sientes amado por Dios. Si tu madre o tu padre te dejaron, te olvidaron, no te dieron amor, el amor del Padre lo suple todo. Te sientes como un hijo amado. Andas por la vida como un hijo amado. No hay temor en tu corazón. Amén. La paz del corazón, el perdonar a mis deudores. Acabamos de hacer una oración en que yo dije: perdono, Señor, a mi padre, a mi madre, a todo hombre, a toda mujer que me ha hecho daño. Eso te va a abrir una puerta. Si tú lo hiciste de corazón, va a abrir una puerta para tu vida. Muchas cosas van a empezar a cambiar. Solo créelo. Amén. Tercero, Dios quiere edificar en ti a un nuevo ser espiritual. Él quiere que empieces a vivir la vida en el espíritu. Amén. A ver cosas sobrenaturales. Vas a empezar a ver cosas que la gente que no cree nunca va a ver. Amén. Sabemos la historia de Moisés.
que creyó a Dios. Y cuando creyó se abrió el mar. Josué creyó a Dios, oró a Dios y el sol se detuvo. Amén. Jesús oraba a Dios y alimentaba a 5.000 con 7 canastas de entre panes y peces. Dio de comer a 5.000 2 veces. Jesús caminó en el mar. Jesús calmó la tempestad. Jesús sanó enfermos. Jesús echó fuera demonios. Jesús levantó a Lázaro estando muerto 4 días. Su olor era putrefacto ya. Amén. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús. Pero el milagro más maravilloso que hizo Jesús, y el más difícil de todos, entregar su vida. Amén. Entregar su vida a la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos esa bendición, esa fe, ese poder. Amén. Bienvenido. Una vez más te lo digo, bienvenido al reino de Dios. Jesús te bendiga. Si tú has creído en Cristo, bienvenido. Hay una fiesta en el cielo por todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesucristo como Señor. Amén. Cuando Dios te edifica es cuando tú rechazas el pecado y la maldad de tu propio corazón. Empiezas a cuestionarte cosas que antes hacías creyendo que eran buenas. Bueno, ahora tú conoces la verdad te hace libre y dices, en verdad que estoy siendo malo, y empieza una crisis en ti, en tu corazón, y te dan ganas de llorar delante de Dios y dices, Señor, yo no puedo cambiar, ayúdame tú, yo quiero cambiar, yo anhelo cambiar. Amén. El Hijo de Dios siente estas cosas muchas veces, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Necesitamos estar con el Señor, con dominio sobre el pecado. Después tú dominas el pecado. Cuando ya empiezas a cambiar de reino, ¿cierto? Hay un dominio sobre el pecado. Tú te sabes controlar, sabes decir que no a muchas cosas. Empieza a crecer tu fe, hay una paz en tu corazón, hay alegría, fortaleza, y te pones valiente para predicar el Evangelio. Se va el temor y la angustia. Amén. Estos son frutos del Espíritu Santo. Tú recibes el Espíritu Santo y vienen los frutos. Amén. Vienen los frutos del Señor. Gálatas, mire lo que dice la palabra del Señor, dice: manifiestas son las obras de la carne, amén, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia. ¿Has sentido envidia? ¿Estás enemistado con alguien? ¿Has peleado con alguien? ¿Tienes celos de tu pareja, de tu esposa, de tu esposo? ¿Reaccionas con ira? A veces dices herejías en tu boca. ¿Hay lascivia en tu corazón, inmundicia? ¿Cómo ves a una mujer que pasa por la calle? ¿Qué es lo que piensa tu mente? O si ves a un hombre atractivo, ¿qué piensa tu corazón? Amén. ¿Te engañas a ti misma? ¿Te engañas a ti mismo? Dios no puede ser burlado. Te puedes engañar a ti mismo, pero Dios no. Dios no puede ser burlado, amén. Dice, adulterio, inmundicia, más, mire, más, esto quiere decir, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede juzgar si estás lleno de amor, de paz, de paciencia? Amén. Si tú estás discutiendo con, bueno, esa persona quiere discutir contigo y tu reacción inmediata es paz, mansedumbre, ¿cierto? Agachas la cabeza, cierras la boca. Amén. ¿Cómo te van a juzgar si no dijiste nada malo? Si no golpeaste a nadie, no insultaste a nadie. ¿Quién te puede juzgar si estás lleno de los frutos del Espíritu? Amén. Estos son, recién dijimos, envidia, lascivia, inmoralidad.
pero dice, los frutos del Espíritu son contrarios. O sea, si tú estás lleno de amor, de paz, de gozo, de alegría, nunca vas a andar enojado peleando, con ira. No se llevan una cosa con la otra. No puedes estar lleno de gozo y a la vez estar lleno de ira o de amargura. Es imposible, porque son enemigos. Amén. El gozo del Señor es contrario a la amargura. La paz del corazón es contraria a la ira del diablo. Amén. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia. Eso quiere sembrar el Señor en ti. Ahí hay un propósito, cambiar a ese hombre duro, a esa mujer dura, en algo que es imposible para los demás. Los demás ya te condenaron, te dijeron, este gallo no va a cambiar. Esta mujer está condenada. Nadie cree en ti. Amén. Pero no se trata de que alguien crea en ti, se trata de que tú creas en Jesús. Y tú vas a cambiar. Amén. Entonces, la palabra del Señor. Dice que el Hijo de Dios quiere amar a los demás. Y sobre todas las cosas quiere amar a Dios. Hay un cambio en la disposición tuya. Es a dónde tú quieres poner tu corazón. A dónde quieres orientar tu vida. Amén. Si tú tienes una familia, me imagino que tú quieres amar a tus hijos de una forma correcta. No con... A veces nos mandamos unos errores tan grandes los padres. Y los hijos también contra los padres. Amén. Porque amamos con fuerzas humanas. Conforme a nuestros propios egoísmos. Nuestros intereses de por medio. Amén. Muchas veces ponemos en medio nuestro yo. Y por eso herimos muchas veces. Y somos injustos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras esposas, esposos, con nuestros vecinos. Porque no queremos amar, porque estamos en la carne, porque los frutos del Espíritu no están en nosotros. Aún no se han cultivado. No nos hemos dejado moldear en las manos del alfarero, sino que queremos hacer las cosas a nuestra pinta, como lo hizo Satanás cuando fue expulsado del cielo. Somos soberbios, arrogantes, altivos. Amén. Dice, sobre todas las cosas amar a Dios, porque Jesús dijo, amarás, el mayor mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No estamos jugando a la salvación, siervo, sierva del Señor. Porque el Señor busca, tales adoradores, busca al Señor que le adoren, en espíritu y en verdad, que cumplan con esto. Porque ningún mentiroso, ningún arrogante, ninguna persona que esté llena de ira, de amargura, que no haya confesado todo este pecado y lo guarda en su corazón, ninguno va a entrar al reino de los cielos. Usted tiene que confesar su pecado. Si usted es bueno para andar, ¿cierto?, hablando de los demás, eso es pecado. Amén. Confiéselo ya. Santifíquese en el Señor. Aunque se equivoque mil veces dígale, Señor, he hecho esto, hice esto. Sácalo de mí, cámbiamelo, no puedo, yo te necesito, ayúdame, Señor. Persista en la oración. Cuarto, Dios te llama a ser fiel soldado de Jesucristo. Este es el propósito más hermoso. Usted empieza a acumular tesoros en el cielo. ¿Sabe? No todos vamos a recibir lo mismo en el cielo. Amén. Eso ya empieza a correr, ¿cierto?, la cuenta de ahorro en el cielo para cada uno. Muchos han sacrificado muchas cosas para que otros sean salvos. Han demostrado ese amor por los demás, ¿cierto?, sacrificando su propia vida para salvar a otros, para que reciban este mensaje, para que reciban al Señor Jesucristo. Y Dios es justo finalmente, y Él va a entregar grande galardón sobre todos los que predican el Evangelio a pesar de la oposición. Hay hombres y mujeres en otros países, en otros lugares, que están siendo asesinados por causa del Evangelio, que lo han perdido todo porque están en lugares adversos,
donde no se puede predicar libremente el Evangelio, sino que han sido reprimidos grandemente, como en China, como en Corea del Norte, como en Siria, en Irak, donde hay muchos musulmanes extremistas, ¿cierto? O donde hay, bueno, China no es musulmán, pero ellos no creen en Dios, ellos son ateos materialistas. Amén. Para ellos, después de esta vida, adiós. O reencarnación también, creen en esas cosas. Amén. Entonces, ahí se empiezan a hacer recién visibles los dones y los ministerios, los propósitos para cada uno en el ejército de Dios. Hay propósitos, como hablábamos, ¿cierto?, para todo aquel que cree. Ser salvo, ser sanado y libertado, y ser edificado en Cristo para tener una vida, ¿cierto?, firme, una vida ejemplar, ser buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos trabajadores, para que empiece a dar fruto en toda tu vida. Pero hay unos propósitos más altos aún, que son para acumular tesoros en el cielo. Amén. Entonces ahí empiezan los ministerios, pues. Nacen los evangelistas, los pastores, los profetas, conforme a la voluntad de Dios, como Él quiere. Amén. Entonces, como hablábamos, empezamos a hablar de la gran recompensa, una vida eterna, sin pena, sin dolor, sin tristezas, con Jesús y todos los salvos. Amén. Aleluya. Y bueno, dice el Señor que muchas moradas hay en el cielo. Y muchos van a recibir, ¿cierto?, gran recompensa. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo después, más adelante vamos a predicar sobre esto. Viene un reino milenial de Cristo más adelante. Él va a venir a reinar en la tierra. Y todos sus santos con Él, dice la palabra de Dios. Amén. Él va a poner gobernadores en la tierra. Gobernadores justos con la justicia de Cristo. Por 1000 años. ¿Quiere usted estar ahí? Maravilloso es el Señor. ¿Quiere usted estar ahí gobernando con Cristo? Poniéndole el pie al diablo, derrotando la tristeza, la pobreza, el dolor, el sufrimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué peldaño del plan de Dios estoy? ¿Qué es lo que me tiene detenido? Quizá usted ya es cristiano hace tiempo, pero ¿qué pasa con los dones? ¿Qué pasa con el ministerio? ¿Qué pasa con la vida espiritual? ¿Qué pasa? Amén. Ese era el fin de esta predicación, que yo me cuestione aquello. Amén. En estos tiempos de aislamiento, ¿cierto?, de estar apartado de la iglesia, es tiempo que aprovechemos este tiempo que tenemos, ¿cierto?, de ocio, de relajación, muchas veces de pasatiempo, empezar a cortar, a recortar presupuesto de aquello y empezar a dedicarle tiempo al Señor. Amén. Y finalmente concluimos que tenemos que empezar a orar. Amén. Quizás muchos ya están orando, pero oremos más. Más y más y más. Oremos más, busquemos del Señor. Amén. La victoria ya está hecha, ya está dada la victoria en el Cristo Jesús. El que busca encuentra, y el que llama se le abre, el que pide se le da. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él premia mayormente a los que más le buscan. Amén. Es proporcional. Oración pequeña, triunfo pequeño. Oración grande, triunfo grande. Victoria grande en mi vida. Amén. Si su problema es grande, ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que orar mucho. Intensamente orar. A gritos, con lágrimas, rogando al Señor por aquel hijo o aquella hija rebelde, por ese esposo o esa esposa, por ese amigo, esa amiga. Amén. Dice el Señor que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien,
A los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Jesús le bendiga grandemente. Amén. Padre del cielo, yo sé que tú estás aquí y tú vas a estar, Señor, en el hogar de todo aquel que oiga esta palabra. Y en el nombre de Jesús yo le bendigo a aquel que está atrás de la pantalla. Señor mío, en el nombre de Jesús, creyendo que tu reino es victorioso y que todo aquel que cree será salvo y todo aquel que permanece en ti será edificado y llevará mucho fruto, Señor. Yo lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor mío. Gracias, Padre. Que tenga un excelente día. Dios le bendiga. Jesús le ama. Amén. Muchas bendiciones. Jesús le ama.